Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Chepero. Yo soy médico de terapia intensiva del Hospital Fernández. Soy director del Departamento de Docencia de la SATI y estoy convocado para hablar sobre traqueostomía. La traqueostomía es uno de los procedimientos más frecuentemente realizados en la unidad de terapia intensiva y con el advenimiento de la traqueostomía percutánea se ha transformado en un procedimiento de fácil acceso y de fácil realización. Tal vez uno de los términos que tenemos que tener en cuenta desde el principio en cuanto a las definiciones es caracterizar lo que es la traqueotomía, que no es nada más que hacer la incisión sobre la tráquea, y definir lo que es la traqueostomía, que consiste en realizar un orificio sobre la cara anterior de la tráquea para generar un trayecto entre la piel y la tráquea. Ambos términos en la literatura son utilizados como equivalentes y nosotros en la charla los vamos a utilizar de esta manera. ¿Cuáles serían las indicaciones de la traqueostomía? En general, las indicaciones de la traqueostomía son tratar la obstrucción de la vía aérea luego de la estabilización inicial. Nunca la traqueostomía es una técnica de emergencia. Puede ocurrir en ocasiones que cuando tenemos personal entrenado en traqueostomía percutánea, y como vamos a ver más adelante, se podría utilizar en el contexto de la urgencia para permeabilizar una vía aérea obstruida en casos seleccionados. En general se prefiere que la vía aérea haya sido instrumentada previamente mediante la intubación endotraqueal o la clicotiroidotomía. Otra de las indicaciones son realizar una adecuada higiene traqueobronquial y tal vez la más frecuentemente utilizada es permitir el soporte ventilatorio prolongado del paciente crítico o del paciente postcrítico que es derivado a un centro de cuidados crónicos bajo ventilación mecánica. Se han descrito múltiples ventajas de la traqueostomía en relación a la intubación translaríngea. Algunas de ellas son las que están descritas en este esquema, como ser mejorar la higiene y el dato LED de secreciones traqueopulmonares, lo cual tal vez redundaría en disminución de la incidencia de ventilación de neumonía asociada a la ventilación mecánica, disminución de los días de ventilación mecánica, al igual que disminución de la estadía en terapia intensiva y en consecuencia los costos. También la traqueostomía, ser un dispositivo más corto que el tubo endotraqueal, genera menor resistencia en la vía aérea, lo cual también favorecería la disminución de la duración de la ventilación mecánica. Por otro lado, la traqueostomía aumenta el confort y como el paciente puede empezar a movilizarse, el paciente puede sentarse al borde de la cama y eventualmente hasta puede comenzar a comer con la traqueostomía siendo ventilado. Favorece la disminución de la infusión de sedantes y, en consecuencia, también la producción del delirio. Todo esto redunda en una disminución de la mortalidad. ¿Cuáles son las complicaciones de la intubación translaríngea? Ustedes saben que la primera manera de acceder a la vía aérea de forma segura es mediante la intubación endotraqueal. Pero la intubación endotraqueal no está exenta de complicaciones, lo cual hay que poner en la balanza al momento de pensar en realizar una traqueostomía. Estas complicaciones pueden ser graves y en ocasiones nosotros, en el contexto de la terapia intensiva, no las podemos identificar porque ocurren algunas de ellas tardíamente. Algunas complicaciones que podemos nombrar son las adherencias interaritenoides, la estenosis glótica. Realmente es una complicación extremadamente difícil de resolver una vez instituida. La estenosis subglóticas, las úlceras a nivel de la mucosa, la subluxación de las partículas aritenoides, lesión de las cuerdas vocales, perforación de la vía aérea y parálisis de las cuerdas vocales cuando se utiliza una presión inadecuada dentro del manguito que por compresión de los nervios recurrentes eventualmente podrían generar parálisis de las cuerdas. Algunos ejemplos de estas complicaciones son, aquí podemos observar una lesión aguda que se denomina granuloma, muy cerca de las cuerdas vocales, que puede evolucionar hacia una cicatriz o bien fibrosis. En esta otra parte de la diapositiva podemos observar una sinequia a nivel de la comisura posterior, lo cual va a comprometer la adecuada apertura de las cuerdas vocales. En esta otra parte de la diapositiva vemos
una lesión y una sinequia a nivel de la comisura posterior. Esto en general ocurre cuando uno elige en forma inapropiada el tamaño del tubo endotraqueal, coloca un tubo demasiado grande para las características anatómicas del paciente y se producen úlceras a nivel del borde libre de las cuerdas vocales que posteriormente cicatrizan y pueden dar este tipo de adherencias intercordales. Y finalmente, una complicación muy temida es la estenosis subglótica. Acá vemos una estenosis circunferencial que, dependiendo del diámetro del compromiso de la vía aérea, puede tener ya sea clínica desde el punto de vista del sujeto cuando hace actividad, porque está limitado el flujo inspiratorio y el expiratorio, o bien con dificultad respiratoria en reposo en el contexto de una estenosis significativa. Algo que aún no está definido es el tiempo ideal para realizar la traqueostomía. Es un tema muy controvertido y a medida que pasa el tiempo no se ha llegado a una recomendación uniforme. Tal vez la única recomendación que tenemos fue realizada en 1989 en el consenso de vía aérea artificial, donde se recomendaba la intubación translaringia si el tiempo anticipado de intubación era menor a 10 días, y la traqueostomía si la vía aérea artificial debía permanecer más allá de los días 21. Pero con el advenimiento de la traqueostomía percutánea, mucho más fácil de realizar al lado de la cama del paciente, mucho más rápido de realizar, comenzó una tendencia a realizar la traqueostomía percutánea en forma temprana. Algunos de los autores inicialmente definían la traqueostomía temprana como aquellas realizadas dentro de las primeras 48 horas de estar el paciente internado en la terapia intensiva. Y los trabajos iniciales realizados en la década del 90 y el principio del 2000 demostraban que la traqueostomía temprana estaba asociada a una menor mortalidad, a una menor incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica, a una reducción de los días de ventilación mecánica y a una disminución del tiempo de estadía en terapia intensiva, con lo cual rápidamente se empezó a hacer más popular realizar la traqueostomía temprana en los pacientes que necesitaban ventilación mecánica. Ahora bien, se hicieron múltiples trabajos, algunos de ellos con buena evidencia metodológica, otros de ellos no sin tanta peso desde el punto de vista metodológico, ya sea porque los grupos no eran comparables, ya sea porque el tamaño de las muestras no eran suficientes. Y si bien tenemos una serie de trabajos que podemos referirnos en relación a traqueostomía temprana y traqueostomía tardía, yo voy a hacer fundamentalmente referencia a tres. Uno de ellos de Teragni, publicado en 2010, otro de Trolet, publicado en 2011, y tal vez uno de los trabajos más grandes relacionados en relación a la traqueostomía temprana, el trabajo de Young, publicado en el 2013. ¿Qué nos dicen estos trabajos? El trabajo de Trolet, que evaluó la traqueostomía percutánea versus la intubación translaringea para los pacientes ventilados mecánicamente después de la cirugía cardíaca. Se incluyeron 216 pacientes que requieren ventilación mecánica 4 o más días. Se definió la traqueostomía temprana como aquella realizada 5 días después de la cirugía y la traqueostomía tardía aquella realizada 15 días después de 15 días de ventilación mecánica. Y, como es lógico de suponer, es una terapia intensiva post-cirugía cardíaca. ¿Qué encontraron estos autores? Que no había beneficio en cuanto a tiempo de ventilación mecánica, tiempo de estadía hospitalaria, la mortalidad o bien las complicaciones infecciosas. El otro trabajo que íbamos a referirnos es el de Teragni, que evalúa la traqueostomía temprana versus la tardía para prevención de la neumonía en pacientes ventilados mecánicamente en terapia intensiva. Se enrolaron 419 pacientes, la traqueostomía temprana definida como la que se realizaba antes del 6 a 8 días de intubación y la tardía después del día 13º, 15º de intubación. Y fue realizada en 12 unidades de terapia intensiva. Este estudio tampoco demostró diferencias significativas en cuanto a la mejoría de la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y como les había comentado previamente, el trabajo realizado por Young,
que englobó 909 pacientes, denominado estudio Trackman. Fue un estudio realizado en el Reino Unido y definía la traqueostomía temprana, aquella realizada dentro de los 4 días de ventilación mecánica y la tardía después de los 10 días de ventilación mecánica. Incluía 70 unidades generales de adultos, 2 unidades cardiotorácicas de cuidados críticos, y lo que mostró, y las conclusiones que tuvieron estos autores, fue que no estaba asociada la traqueostomía temprana con una mejoría en cuanto a la mortalidad de los 30 días, ni ninguno de los otros resultados secundarios, por ejemplo, días de estadía en terapia intensiva, días de ventilación mecánica y días de estadía hospitalaria. Pero tal vez, tanto este trabajo como el trabajo anterior, lo que mostró es lo siguiente. En el primer trabajo, 45% de los pacientes que estaban randomizados para realizar la traqueostomía tardía, no fue necesario realizarlas porque los pacientes fueron dados de altas, pudieron ser destetados, o bien los pacientes fallecieron. Al igual que en este estudio Trackman, el 54% de los pacientes que fueron enrolados hacia la traqueostomía tardía no necesitaron la misma por las mismas razones. Entonces, lo que podemos reflexionar es que muchas traqueostomías tempranas fueron realizadas en forma inapropiada, porque si esos pacientes se los hubiera dejado entubados, probablemente hubieran podido ser extubados con éxito y no hubiesen necesitado la traqueostomía. Y lo otro que estos trabajos han demostrado es la pobre habilidad que tiene el clínico para predecir al momento de decidir la traqueostomía cuáles pacientes van a necesitar ventilación prolongada. En consecuencia, seguimos sin poder definir cuál es el momento más apropiado para realizar la traqueostomía, y tal vez una manera de cerrar este tema es leyendo el editorial de Hefner, que nos dice que la decisión del momento más adecuado para realizar el procedimiento deberá ser efectuado analizando las características individuales de cada paciente, los riesgos y los beneficios de la traqueostomía comparadas con la intubación endotraqueal. Y nosotros también tendríamos que tener en consideración las preferencias del paciente y de la familia, con lo cual deja de ser una decisión propia del servicio y pasa a ser una decisión del grupo tratante y del grupo familiar. Otro aspecto al cual tenemos que hacer referencia es hacia la preferencia de realizar la traqueostomía percutánea versus la traqueostomía quirúrgica. 2 encuestas realizadas, una en Alemania y otra en Reino Unido. La de Alemania respondieron 455 unidades de terapia intensiva y en la del Reino Unido respondieron 150 unidades de terapia intensiva. Y lo que esta encuesta demostró es que la traqueostomía percutánea es el procedimiento de elección entre el 86 y el 92%. El control endoscópico del procedimiento percutáneo se realizaba entre el 80 y el 98%. Un dato importante de tener en cuenta es que la realización de la traqueostomía percutánea estaba en manos de un número de operadores reducidos, altamente entrenados, y que la técnica más frecuentemente utilizada fue la técnica de Blue Rhino de Serbia. Este es un ejemplo de cómo se realiza una traqueostomía quirúrgica. Inicialmente se identifican adecuadamente los parámetros, la escotadura del cartílago tiroides, el cricoides, el hueco supraesternal, y en la zona media entre el cricoides y el hueco supraesternal es donde vamos a realizar la incisión. Puede realizarse una incisión horizontal o vertical, dependiendo de la experiencia del operador. Después, bajo visualización directa, se van divulsionando los diferentes planos hasta que queda expuesta la tráquea. Una vez que queda expuesta la tráquea, vamos a realizar una apertura de la misma, que puede ser, como en este ejemplo, una forma cuadrada, y vamos a realizar un flap anterior, y ese flap anterior se va a suturar a la piel. De esta manera
nos aseguramos de que quede realizada la ostomía, o sea, la traqueostomía, y poder introducir a través del orificio generado en forma quirúrgica el dispositivo correspondiente y la cánula de traqueostomía correspondiente. Y esto también nos asegura que por más que la cánula se desplace tempranamente, vamos a poder volver a introducir una nueva cánula de traqueostomía sin grandes dificultades porque el trayecto ya ha sido elaborado. Así quedaría la traqueostomía después de haber realizado el procedimiento y a través del orificio es donde se coloca la cánula. Pero desde el 86 ha comenzado a desarrollarse y ha comenzado a implementarse la técnica de traqueostomía percutánea. La técnica de traqueostomía percutánea ha ido evolucionando a lo largo de los años, hay diferentes tipos de técnicas, todas ellas se basan fundamentalmente en la técnica de Seldinger para acceder a la tráquea. Esto quiere decir que después de haber realizado una pequeña incisión sobre la piel, en el mismo lugar de los reparos anatómicos donde se realizaba la traqueostomía quirúrgica, se va a acceder a la tráquea por punción de la misma con un catéter sobre aguja, asegurándonos que haya ingresado dentro de la tráquea porque con una jeringa conteniendo solución fisiológica se va a llenar rápidamente con burbujas de aire. Dejaremos el teflón del catéter sobre aguja dentro de la tráquea y a través del mismo vamos a introducir una cuerda de piano. De esta manera, una vez que se introduce el alambre guía, tenemos un trayecto labrado entre la tráquea y el exterior. Y después, de acuerdo a la técnica, se van introduciendo diferentes tipos de dilatadores para hacer la apertura de la tráquea y la introducción de la cánula. La técnica original, primera descrita, fue la técnica de Cook, que fue desarrollada por Ciaglia, publicada en el CHES en 1985, que era una técnica por dilatación secuencial. Poco tiempo después apareció la técnica de Griggs, o sea, el autor es Griggs, comercializada por Portex, que a diferencia del anterior, la dilatación se realizaba con un forceps, que era el forceps de Howard Kelly modificado, y se caracterizaba por hacer una dilatación simple, única, de la tráquea con este forceps. Estos son los diferentes dilatadores de la técnica de Ciaglia original. Como podemos ver, vienen dilatadores en diámetros crecientes que se van a ir introduciendo en forma secuencial hasta llegar al diámetro que nosotros consideremos conveniente para introducir el número de cánulas de traqueostomía que hayamos elegido para el paciente. La técnica de Griggs, a diferencia del anterior, se caracterizaba por utilizar el forceps de Howard Kelly. Acá vemos cómo, bajo visualización endoscópica, se introduce el catéter sobre aguja, queda el teflón y a través del mismo, como podrán ver acá, se introduce la cuerda de piano. Yo debo en este momento hacer una pequeña aclaración. El paciente habíamos dicho que se encontraba con la vía aérea asegurada, ya sea mediante una intubación endotraqueal translaringia o a través de una cricotiroideotomía. Para poder realizar la traqueostomía percutánea es necesario que un operador se encargue de la vía aérea. ¿Qué es lo que va a hacer el operador que se encarga de la vía aérea? Es retirar el tubo endotraqueal para que éste salga de la tráquea y quede colocado a nivel de las cuerdas vocales y de esta manera quede la tráquea libre para poder realizar el procedimiento. Una vez que hemos punzado la tráquea y nos hemos asegurado que queda, que el extremo está dentro de la tráquea, despasamos el teflón y pasamos la cuerda de piano. Y de esta manera ya queda tutorizado para poder introducir los dilatadores que nosotros consideremos convenientes. Una vez que hemos realizado la dilatación hasta el diámetro correspondiente, colocamos la cánula de traqueostomía que va a quedar en posición y retiramos los introductores y la cuerda de piano. Se infla el varoncito y queda la cánula en posición. En relación a la técnica de Griggs, a diferencia del anterior, había comentado que se utilizaba un forceps modificado de Howard Kelly, que se caracteriza fundamentalmente por tener labrado en ambas partes de la pinza, del extremo distal de la pinza, un trayecto que cuando ambas ramas se unen se forma un túnel.
ese túnel va a permitir que a través del mismo se pueda introducir la cuerda de piano para que con el forceps ingresemos dentro de la tráquea y hagamos la dilatación de la misma. Acá vemos el ejemplo en este esquema, cómo se introduce la pinza. Una vez cerrada, que tenemos el túnel completo, introducimos la cuerda del piano a través del mismo, llegamos hacia la pared anterior de la tráquea, introducimos el extremo de la pinza dentro de la tráquea y después con un movimiento de rotación para permitir que el extremo distal quede en el eje longitudinal de la tráquea, nos permite abrir los anillos de la pinza, se va a abrir la tráquea y a través de ese orificio vamos a poder introducir la cánula correspondiente. Otras técnicas que se han desarrollado, tal vez la técnica que actualmente es la más utilizada, que es la técnica de Blue Rhino, no es nada más que una modificación de la técnica de Ciaglia, que a diferencia de ser dilatadores de diámetros crecientes que se van introduciendo en forma secuencial, es una técnica de dilatación única con un introductor y un dilatador que tiene un diámetro que se va haciendo cada vez más grande, que tiene la forma de un cuerno, y que de esa manera me permite hacer el procedimiento con una única dilatación. Otra técnica descripta es la técnica de Fontoni, que se denomina traqueostomía translaringia, y otra es la técnica de Fova, que se denomina el percotwist. Acá vemos el dilatador único de Ciaglia, en forma de cuerno, como dije antes, que tiene un diámetro creciente y que viene con marcas, que son marcas recomendadas en relación a la cánula de traqueostomía que nosotros vamos a colocar. La dilatación es única, esto viene recubierto por un material hidrofílico que debemos activar antes de colocar el dilatador dentro de la tráquea y dentro de los tejidos blandos mediante la instilación sobre el mismo de solución fisiológica. La técnica translaringia, a diferencia de las anteriores, donde uno ingresa a la tráquea a través de la piel, los tejidos blandos y recién ingresa a la tráquea, la técnica translaringia se caracteriza por introducir la cánula a través de por la boca, la orofaringe, la laringe y la cánula, que tiene unas particularidades específicas, como ser el extremo proximal con una estructura metálica donde se va a enroscar la cuerda de piano, y esta estructura metálica me va a permitir a su vez que una vez que la cánula ingrese en forma retrógrada por la boca, la faringe y la laringe del paciente, pueda atravesar desde la tráquea hacia el exterior y poder ser expuesta hacia el exterior lo mismo. Pero para que quede en posición, posteriormente debemos realizar la rotación de la misma, así va el extremo distal hacia la carina. Es una técnica que inicialmente se había popularizado mucho en Italia, sobre todo para los sujetos obesos y para niños, aunque el número de complicaciones asociado a este procedimiento ha hecho que sea una técnica que casi ha quedado en desuso. El percutwist no es nada más que un dilatador en forma de tornillo, como pueden ver en la diapositiva, que a medida que se va enroscando a través de los tejidos blandos y la tráquea, va aumentando el diámetro del mismo y logra generar la apertura de la tráquea para poder colocar la cánula de traqueostomía. Ahora bien, la traqueostomía percutánea, como toda técnica, tiene algunas contraindicaciones. Está contraindicado en los sujetos menores de 12 años. Esto es porque la tráquea en los niños no está completamente desarrollada y podemos generar daños que pueden ser de muy difícil resolución. También está contraindicada ante la inestabilidad hemodinámica, ante la presencia de anormalidades anatómicas que no nos permitan identificar adecuadamente los parámetros anatómicos para poder ingresar en la tráquea. No las nombré, pero uno intenta ingresar dentro de la tráquea entre el primer y segundo espacio intercartilaginoso o entre el segundo y el tercer espacio intercartilaginoso. Si hay tumores, si hay cicatrices, si hay retracciones, no tenemos manera de identificar los parámetros adecuadamente. Si existe infección sobre el sitio de la traqueostomía,
Ante la presencia de un cuello corto y obeso, aunque en manos experimentadas realmente se puede realizar sin grandes complicaciones, inicialmente se contraindicaba realizarla si el paciente tenía una FIO2 mayor a 0,6 y una PIB mayor a 15, aunque con el personal experimentado el procedimiento rara vez dura en sí mismo de acceder a la tráquea, dura entre 1 y 2 minutos, con lo cual no sería una contraindicación absoluta siempre y cuando no ocurran otras complicaciones. Y finalmente los trastornos de coagulación que siempre deben ser identificados y corregidos. No todas las complicaciones que inicialmente se describían se han mantenido a lo largo del tiempo. Una de las contraindicaciones era no poder poner al paciente adecuadamente en posición. La posición que se recomienda es colocando una pequeña almohadilla por debajo de los hombros para permitir que el cuello quede en hiperextensión. De esa manera la tráquea se hace más anterior y su acceso mediante la técnica percutánea era más sencilla. Pero a través del tiempo se ha visto nuevamente que con personal altamente entrenado pueden realizarse aún en posición neutra, como pueden ver en este ejemplo, un paciente que tenía lesión cervical y una aloes que no permitía extender el cuello, se pudo realizar el procedimiento sin complicaciones. Pero a medida que va pasando el tiempo van apareciendo novedades en relación a la traqueostomía percutánea y algunas de ellas vamos a intentar describir en esta charla. Una de las innovaciones que se han descrito es otra modificación a la técnica de Ciaglia, que es la técnica de Blue Dolphin, que es una técnica que se caracteriza por utilizar para dilatar la tráquea un balón. Este balón tiene una longitud de 4,5 centímetros, 16 milímetros de diámetro externo y debe ser inflado semejante a los balones que se utilizan para realizar la angioplástica, a una presión máxima de 11 atmósferas. Es el primer método que facilita la creación del ostoma y de la inserción del tubo en un solo paso. ¿Cómo es esto? Acá vemos un esquema donde vemos que ya está todo incluido en un mismo set. La cánula de traqueostomía que hemos elegido para las características del paciente y el dilatador con el balón. Este dilatador va a ser inflado a través de una jeringa en particular hasta 8 atmósferas como habíamos descrito previamente. ¿Cómo es el procedimiento? Siempre basado en la técnica de Seldinger, ahí vemos la cuerda de piano, se introduce todo el sistema hasta que el balón queda dentro de la tráquea y que parte del mismo queda sobre la piel. Se infla el balón a 11 atmósferas con solución fisiológica, se va a producir la dilatación de la tráquea y a través del mismo, en un solo paso, porque posteriormente se desinfla el contenido líquido del balón y se introduce a través del ostoma que se ha creado la cánula de traqueostomía y esta va a quedar en posición. Hay algunos trabajos, por ejemplo este de Araujo, publicado recientemente en el 2015, donde se incluyeron 70 pacientes y lo que se evaluó eran las complicaciones perioperatorias y las complicaciones graves. Dentro de las complicaciones perioperatorias leves se encontraban 23, algunas de ellas son dificultad para introducir la cánula, sangrado leve, este es aquel sangrado que puede cohibirse simplemente mediante la compresión, la presencia de atelectasias, la perforación del balón del tubo y la imposibilidad de completar la técnica con cambio a la técnica de Blue Dolphin. Y dentro de las complicaciones graves se describen un sangrado y una falsa vía con disminución de las obstrucciones. ¿Qué nos dicen los autores? Que es una técnica relativamente segura, pero que se necesitan realizar más trabajos para poder definir si realmente es útil. Otra innovación que se ha intentado introducir en la realización de la traqueostomía percutánea es reemplazar el tubo endotraqueal por una máscara laringea para poder mantener la vía aérea permeable durante todo el procedimiento. En esta revisión de Cochrane se utilizó la máscara laringea
y se comparó en relación al tubo endotraqueal, y lo que se evaluó por un lado era la mortalidad, por el otro lado si la máscara laríngea era más segura, es decir, las complicaciones, si la máscara laríngea influye en la duración del procedimiento. Se encontraron y analizaron 8 estudios controlados y aleatorios que incluyeron 467 pacientes críticos. La búsqueda se realizó hasta junio del 2013. Tal vez lo más difícil para poder realizar este metaanálisis fue la baja calidad metodológica de los trabajos. Y los autores concluyen que la evidencia es muy limitada para poder sacar alguna conclusión en relación a la eficacia y la seguridad de la utilización de la máscara laríngea en relación a la intubación endotraqueal. Habíamos hablado inicialmente que la indicación de la traqueostomía siempre era después de haber alcanzado una vía aérea segura. Pero yo también les había anticipado que con el advenimiento de la traqueostomía percutánea, en ocasiones, bajo personal altamente entrenado, se podía intentar realizar la traqueostomía de emergencia. En este trabajo publicado por Davidson en el 2012, que fue un estudio retrospectivo del 2003 al 2011, se evaluaron 18 pacientes con falla respiratoria, ya sea por anafilaxia, edema supraglótico, paro cardíaco, sangre o edema que bloqueaba la vía aérea, y se realizó traqueostomía percutánea de emergencia. Tal vez el dato más importante a rescatar de este trabajo, que la traqueostomía percutánea sale de la terapia intensiva y los procedimientos sean realizados en la cirugía del trauma, en la sala de medicina o cirugía general y en el área de neurología. 10 de los 18 pacientes no tenían la vía aérea asegurada, o sea, la traqueostomía percutánea fue el procedimiento de elección. 6 pacientes tenían dispositivo esófago traqueal, 2 tenían cricotiroidotomía, pero que no eran adecuadamente funcionantes. 9 pacientes eran obesos con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, y todos los procedimientos fueron exitosos y sin complicaciones. Cuando uno revisa la traqueostomía percutánea, puede realizarla con o sin utilización de guía endoscópica. Esto quiere decir que podemos utilizar un endoscopista para que, introduciendo el endoscopio por dentro del tubo endotraqueal, nos pueda guiar primero hasta conocer dónde vamos a retirar el tubo endotraqueal para evitar extubar al paciente accidentalmente. Y segundo, cuando realizamos la punción con el catéter sobre aguja de la tráquea, identificar que la aguja ingrese correctamente dentro de la tráquea, que ingrese adecuadamente a través de la línea media y que no lesione la pared posterior. Pero la utilización de la broncoscopía como método auxiliar de seguridad del procedimiento genera alteraciones a nivel de desarrollo de presiones en la vía aérea, porque el broncoscopio ingresa a través del tubo endotraqueal, a través del cual nosotros estamos ventilando al paciente. Y en ocasiones también se encuentra asociados a alteraciones en los gases en sangre. Entonces, Vargas desarrolló un tubo endotraqueal modificado. Es un tubo endotraqueal de doble lumen, con un lumen inferior, a través de que es más largo, que va a quedar colocado su extremo distal muy próximo a la carina, a través del cual vamos a realizar la ventilación del paciente, y tiene un balón excéntrico que cuando se insufla desplaza el tubo hacia la pared posterior de la trompa. Y un tubo anterior, más corto, que una vez colocado el dispositivo dentro de la vía aérea del paciente, va a quedar afrontado a las cuerdas vocales y nos va a permitir colocar el broncoescopio a través del mismo. De esa manera podemos ventilar adecuadamente al paciente y a su vez podemos hacer la guía broncoscópica del procedimiento. Se realizó un estudio caso control de viabilidad,
Se incluyeron 10 pacientes, la técnica de realización fue la técnica de Blue Rhino, o sea, del cuerno, y lo que se valoró era el intercambio gaseoso, las presiones en la vía aérea, el volumen minuto expirado y el volumen corriente. Y acá podemos ver los resultados. Esto es presión pico de la vía aérea, esta es presión plató, presión media y PIB. Los cuadraditos corresponden al tubo de doble luz, los redondelitos corresponden al tubo endotraqueal convencional, y vemos que todas las presiones eran significativamente menores cuando se utilizaba el tubo de doble luz en relación al tubo endotraqueal convencional. Durante el tiempo de punción, durante el tiempo de dilatación y en el momento de la colocación de la carga. Con relación a los volúmenes minutos, del volumen minuto expirado y el volumen corriente, lo que objetivó este estudio es que durante todos los tiempos del procedimiento, el volumen minuto, al igual que el volumen corriente, estaban optimizados en relación a la intubación translaríngea convencional. Y cuando se analizan los gases en sangre arterial, se objetiva que tanto la PO2 como la PCO2 no tenían cambios significativos en relación a la intubación. Por lo tanto, los autores concluyen que el tubo de doble luz resultaba en un intercambio gaseoso más estable, que las presiones en la vía aérea también se mantenían más estables, al igual que la ventilación durante la traqueostomía percutánea comparada con la intubación endotraqueal translaríngea convencional. Tal vez uno de los advenimientos más significativos que podemos referir en cuanto al abordaje de la vía aérea mediante traqueostomía percutánea fue el uso de la ecografía al lado de la cama del paciente, ya que en muchos centros de cuidados intensivos se ha logrado conseguir un ecógrafo que está en la unidad y que nos permite hacer el estudio al lado de la cama del paciente sin depender del experto ecografista que venga a hacérselo, y se vio la utilidad de justamente utilizar este método para intentar identificar parámetros anatómicos, los parámetros anatómicos adecuados, e intentar identificar la distancia entre la piel y la pared anterior de la tráquea, el diámetro de la tráquea y la presencia de estructuras vasculares que podrían comprometer el procedimiento. En este estudio realizado por Gobato, se puede ver esta ecografía donde se evalúa el cartílago cricoides. Cada uno de estos son los diversos cartílagos traqueales. Esta línea blanca corresponde a la interfase aire-tejido. Entonces uno puede identificar los parámetros adecuados. Y esto es un corte transversal, este es un corte longitudinal de la tráquea, este es un corte transversal a nivel donde vamos a realizar la punción, donde podemos medir la distancia entre la pared anterior y la luz traqueal. Acá vemos la glándula tiroides, la interfase aire-líquidos, y podemos elegir adecuadamente el sitio de punción. ¿Cuáles son las conclusiones? Conclusiones que estos autores encuentran: que la guía ecográfica para realizar la traqueostomía percutánea es efectiva y segura y está asociada a similares complicaciones y la evolución clínica de la traqueostomía realizada bajo control broncoscópico. Pero como todo procedimiento tiene complicaciones. Algunas de las complicaciones que nosotros podemos identificar rápidamente en el momento que estamos realizando el procedimiento, como ser sangrado. El sangrado puede ser leve, uno lo comprime y deja de sangrar, o el mismo efecto hemostático que tiene la cánula al comprimir los vasos una vez que está colocada en posición logra cohibir la hemorragia. Puede haber sangrados importantes que requieran la ligadura de alguna estructura vascular. Podemos provocar laceración traqueal, fístula traqueoesofágica, lesión del nervio recurrente, neumotórax o neumomediastino o inadecuada colocación de la cánula. Todo esto es complicaciones intraoperatorias. Algunas complicaciones tempranas
son la formación de celulitis o abscesos a nivel del ostoma, enfisema subcutánea, y el desplazamiento de la cánula de traqueostomía cuando se realiza en forma percutánea no es un problema menor. Si este desplazamiento ocurre dentro de los primeros 4 o 5 días, todavía el trayecto no está completamente labrado entre la piel y la tráquea, y puede ocurrir que no podamos introducir fácilmente una nueva cánula de traqueostomía a través del ostoma. Y tal vez tengamos que recurrir a realizar completamente el procedimiento percutáneo porque los planos se desplacen y obturan la entrada de la tráquea. Por lo tanto, se recomienda no tocar y evitar los desplazamientos de la cánula durante la primera semana de realización de la traqueostomía percutánea. Las complicaciones tardías que podemos nombrar son la fístula de la arteria tráqueo-innominada, por suerte con una baja incidencia, pero con una muy alta mortalidad. Es una catástrofe cuando uno se enfrenta a esta situación porque el paciente se muere exsanguinado y asfixiado frente a nosotros. Otras lesiones tardías pueden ser la fístula traqueoesofágica. Y un dato que, si bien desde el punto de vista clínico no tiene una relevancia significativa, pero sí para el paciente, que es cuando la curación es inadecuada y cura con cicatrices queloides o una fístula traqueocutánea de forma persistente que requiere la resolución quirúrgica. La presencia de un control inadecuado del balón, sumado a la colocación de una sonda nasogástrica, puede generar que todo lo que es la pared posterior se vea altamente comprometida, se produzca isquemia, y esto puede favorecer a lesiones que pueden cicatrizar como estenosis o bien la aparición de fístulas traqueoesofágicas. Las estenosis pueden ocurrir en diferentes niveles, a nivel del ostoma, a nivel del manguito o a nivel del extremo distal. Son significativas cuando hay una disminución del diámetro de la luz traqueal en un 20%, y el diagnóstico en general se hace mediante métodos complementarios. Y la presencia de traqueomalacia, sobre todo de aquel paciente que tiene una traqueostomía durante largo tiempo, que va a generar debilidad de la pared traqueal, y tenemos que tener alta sospecha de la presencia de la misma para poder solicitar los estudios complementarios, porque en ocasiones puede dificultar el destete del paciente del ventilador y nosotros debemos que tener alta sospecha para ir a buscar. Tenemos un ejemplo de una estenosis traqueal compleja que tiene una longitud considerable, es una estenosis tipo circunferencial, pero de un diámetro no tan significativo que permite que el paciente pueda seguir respirando. El diagnóstico se puede hacer mediante la reconstrucción traqueal en una tomografía computada, donde vemos una zona estenótica y una dilatación pre- y postestenótica, o bien aquel paciente que después de haber estado internado en una unidad de terapia intensiva y haber sido traqueostomizado, que se le diagnostica asma, que nunca ha tenido asma, puede tener una obstrucción fija de la vía aérea a nivel del ostoma. En consecuencia, se le puede realizar una curva flujo-volumen que nos puede dar la curva típica en cajón, donde se encuentra una limitación tanto del flujo expirado como del flujo inspirado, y esto nos tiene que también dar la pauta de que ese paciente está cursando con una obstrucción fija de la vía aérea. Y como toda técnica nueva, se describen complicaciones nuevas que pueden estar relacionadas con lesión de la pared posterior. Como pueden ver en esta diapositiva, vemos un gran desgarro de la pared posterior. Esto ocurrió secundario a la dilatación con la pinza de la técnica de Griggs, pero que por suerte no revisten una gravedad importante, ya que en general tienden a cerrar y cicatrizar solas. Acá vemos la misma lesión una semana después, donde ya tiene tejido de granulación y realmente la lesión es de menor significado. Siempre es muy importante tener en cuenta los cuidados.
Y dentro de los cuidados, tal vez lo más relevante es tener todo el equipo tratante entrenado para hacer un manejo adecuado de la cánula de traqueostomía y de los tomos en sí mismos. Evitar que haya tracciones sobre los tomos, para lo cual tenemos que tener brazos del respirador que puedan mantener el traqueostoma en una posición adecuada. Evitar los dispositivos de humidificación pasivos que sean muy grandes y que generen peso. Si el paciente está agitado, evitar que ocurran tracciones inapropiadas de la misma. Lo otro que debemos hacer es elegir un adecuado tamaño del diámetro externo de la cánula de acuerdo a las características del paciente, ya que un tamaño excesivo puede generar daño no tan solo de los tomos, sino de la misma estructura de la tráquea. Tenemos que tener un cuidado obsesivo del sitio de los tomas, tener precaución en cuanto a la aspiración de secreciones y nunca olvidarnos que es necesario realizar una humidificación adecuada para evitar que las secreciones se resequen y que puedan ocasionar disminución de la luz de la cánula de traqueostomía que puedan comprometer la ventilación del paciente. Con respecto al recambio del tubo, no hay una recomendación para ser realizado. Ya les comenté que hay que evitar realizar el cambio de la cánula de traqueostomía en el paciente que se realiza una traqueostomía percutánea dentro de los primeros 4 o 5 días. Y los fabricantes recomiendan que la cánula de traqueostomía sea recambiada más dentro de los 30 días, pero uno puede utilizar cánulas siempre y cuando no se desplacen o no se obstruyan hasta dentro de los 60 días sin ninguna dificultad. Vemos en esta diapositiva diferentes ejemplos de cánulas de traqueostomía, cánulas que no tienen balón, cánulas que vienen fenestradas para que en una etapa posterior de la evolución del paciente pueda afanar, cánulas que vienen con un alma de acero, una espiral que va desde el extremo proximal al distal que le da rigidez y evita el colapso, y otras cánulas con diferentes angulaciones que uno deberá elegir de acuerdo a las características del cuello del paciente. No nos debemos olvidar de controlar la presión dentro del manguito endotraqueal de la cánula de traqueostomía. La presión nunca debe superar la presión de perfusión tisular, sobre todo a nivel de la mucosa. Esta es en el sujeto normal aproximadamente de 30 a 32 milímetros de mercurio y se recomienda no superar la presión en el manguito más allá de los 25 milímetros de mercurio. Si bien hay dispositivos comerciales para poder tomar la presión dentro del manguito, una forma para hacerlo de forma cotidiana es colocar una llave de 3 vías a la salida de la válvula testigo de la cánula de traqueostomía, colocar un relojito aneroide de presión arterial y con una jeringa por el extremo libre de la llave de 3 vías, insuflar aire hasta que la presión generada sea de 25 milímetros de mercurio. Vemos un ejemplo de los diferentes tipos de humidificadores. Los humidificadores, si el paciente está respirando en forma espontánea, no deben ser de gran volumen porque pueden generar un efecto espacio muerto, pueden tener una entrada lateral para suministrar oxígeno y bueno, uno lo elegirá de acuerdo a la situación clínica del paciente. Y con respecto a la decanulación, esta puede ser accidental, que realmente no es lo aconsejable, o una decanulación programada. Cuando yo estoy programando una decanulación, a su vez puedo realizarla de dos maneras. Una es realizar la evaluación endoscópica y ver que no haya ningún tipo de complicación relacionada con la traqueostomía que ha sido realizada y a partir de ahí, si el paciente no tiene trastornos de la deglución y si tiene un buen manejo del lago faríngeo, podrá ser decanulado. Y con respecto a la disminución progresiva del tamaño de la cánula, es que en forma sucesiva se va disminuyendo el diámetro de la cánula, se desinfla el balón, se permite que el paciente hable por la vía aérea natural, se coloca un tapón para ocluir la cánula y de esa manera se ve la eficiencia de la ventilación y si el paciente es capaz de sostener la ventilación. En caso que sea capaz de sostener la ventilación, se puede proseguir a la decanulación. Siempre es
deseable que el paciente tenga una estabilidad clínica y hemodinámica, que el equilibrio ácido-base sea el adecuado, que no tenga fiebre ni infección activa, que no esté hipercárnico. Si le hemos hecho una evaluación endoscópica, que sea normal o que las lesiones ocupen menos del 30% de la luz, que haya ausencia de delirio o trastornos psiquiátricos, que tenga un buen manejo del agua faríngeo y una adecuada deglución, que sea capaz de expectorar y que la presión expiratoria máxima sea mayor de 40 centímetros. A modo de conclusión, podemos decir que la traqueostomía tiene ventajas sobre la intubación translaríngea, que la traqueostomía percutánea es la técnica más frecuentemente utilizada y dentro de ellas la técnica de Blue Rhino, que hay diferentes técnicas de traqueostomía percutánea, que vamos a utilizar la técnica que desarrollemos dentro de nuestra unidad y que el número de operadores debe ser limitado, que el tiempo para la realización de la traqueostomía dependerá de las características del paciente, que la utilización ecográfica es una ayuda para identificar parámetros anatómicos y estructuras vasculares y que puede ser utilizada como una vía aérea alternativa en la emergencia siempre y cuando el personal sea entrenado. Muchas gracias.